Hola, bienvenidos a todos. Hoy vamos por la 10ª edición de el Degenerando con Furia. Hoy vamos a hablar con Sandra, compañera militante de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Y espero que se vayan sumando. Bueno, voy a ir pasando los chivos antes que... Nos auspicia, que tengo puesto ahora, que difícil está esto, Furia Glitter y Cositas Bellas Renata. Después tenemos a Makeup Flori, Travesía Teatro y Meraki Crochet. Hola Janina, bienvenida, bienvenidos a todos. Vamos por la 10ª edición del Degenerando con Furia. Ya estuvimos con La Marica Combativa, con Florencia Guimarães, con Romy la Torta, estuvimos con Juventudes Trans, también estuvimos con Niñeces Trans. Hablamos con Cecilia sobre bisexualidad. Hoy vamos a hablar con Sandra de la campaña. Me conecto acá a ver. Bueno, espero un rato más que estén sumando y ya me conecto con ella. Que me dé la manito de lock y la sumo. Bueno, les voy contando que si quieren pueden ir dejando preguntas y las vamos a ir leyendo a medida. Hola Carito, bienvenida. Bueno, voy a esperar un ratito más. Bueno, la idea del Degenerando comenzó de que queríamos hacer talleres en el barrio donde venimos haciendo los cursos. Y bueno, con el tema de la pandemia tuvimos que hacerlo de forma virtual. Ya vamos 10 ediciones. A ver. Sí. A ver. Acá está, ahí voy llamando. Buenísimo. Cualquier consulta pueden hacerla ahí. Hola. Bienvenida. Ahí está. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿vos cómo estás? Bien, bien, bien. Acá estamos. 10ª edición del Degenerando. ¿Querés presentarte? Bueno, en principio, A ver, no sé si se me corta a mí. Se corta. Me dan un knock, a ver cómo se ve, porque a mí se me acaba de trabar Sandra. Ahí está. ¿Me escuchás, Sandra, ahora? sí, Ahí escucho. está. Perfecto. Se me había trabado antes un poquito. No sé si a mí o a vos, ahí conecté los datos por las dudas. Que sea el wifi. Sí, sí, creo que fui yo que me entró una llamada desde el Ah, celu y creo que por eso se corta. Pero bueno, en principio, gracias por la invitación, súper agradecida. Bueno, mi nombre es Sandra Hoyos, soy integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito de la región noroeste del conurbano bonaerense. Soy una activista y militante, así las dos cosas, me gusta decirlo. Y también soy integrante del colectivo Identidad Marrón, que es otra grupa a la que pertenezco y donde también milito y activo. me encanta. Gracias a vos por también acompañarnos y nada, aceptar también la propuesta que generamos desde el espacio de la murga. Bueno, le voy comentando a la gente que se va sumando. Ella es Sandra, es parte de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito de la zona noroeste. Quien quiera hacer sus preguntas las puede ir dejando abajo y producción me la va a ir pasando a mí. Bueno, tenemos una lista de preguntas y vamos a ir avanzando al vivo respecto a esas.
Bueno, empezamos Sí, con la primera, que es, dale. ¿qué es el aborto? Ujú. Bueno, primero, digamos que es una palabra, digamos que por la lucha por el derecho al aborto y en particular por la campaña, es que se le ha sacado esa carga tan negativa que viene, digamos, acompañada de la culpa, del mito, del prejuicio, pero según lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, es que se define como la interrupción de una gestación, en particular habla de hasta las 22 semanas. ¿Por qué a las 22 semanas? Porque se considera, digamos, que ese tiempo de gestación, digamos, que es una capacidad que no puede, digamos, sobrevivir un embrión o un feto por fuera del útero, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que, digamos, se determina que hasta esas semanas se considera un aborto. Eso, digamos, lo podemos entender en función de que hace unos meses atrás, digamos, donde hubo intentos, digamos, de extender la posibilidad de una interrupción legal del embarazo, por ejemplo, en niñas en diferentes provincias de nuestro país, donde se falseaba, digamos, la fecha de gestación, con la excusa de que, digamos, si era posterior, digamos, a esta fecha, no solamente a las 22 semanas, quizás un poquito más, porque no hay experiencias de sobrevida, digamos, después de antes de esa edad gestacional. Entonces lo que se hacía era, digamos, falsear la edad gestacional para después provocar lo que sucedió, por ejemplo, en uno de los casos donde se le realizó una cesárea a una niña, que después lo que sucedió es que ese embrión o feto, digamos, no sobrevivió. Esto, digamos, es una estrategia de quienes se llaman pro vida, pero en realidad entendemos que son antiderechos. Antiderechos. Sí, Pro aborto clandestino. exacto. Acá es una pregunta que dice, ¿el aborto es un debate ético, ontológico, científico o religioso? Ujú. Bueno, en realidad es un debate, digamos que, por ejemplo, desde nuestra construcción como militantes por el derecho al aborto, lo entendemos en una cuestión de derechos humanos, digamos, de accesibilidad a un derecho que tiene que ver con la autonomía y la capacidad de decisión de las personas que así lo deciden, porque lo piensan en función de un proyecto de vida, también puede ser una cuestión vinculada a la salud o cuestiones como que sea, digamos, una gestación producto de una violación. Pero sí entendemos, digamos, que existen un montón de debates alrededor y que tienen que ver con una construcción histórica, cultural, donde el hecho, digamos, de que en las personas con útero, que en general son las mujeres, que son las identidades que conocemos como feminizadas, las mujeres cis, pero también tenemos que visibilizar que quienes pueden interrumpir un embarazo pueden ser varones trans o personas no binarias. Pero, digamos, esta capacidad de gestar está atribuida históricamente a las mujeres y por ese hecho, digamos, es como la justificación para que ellas sean las responsables del cuidado porque fueron quienes o son las que gestan y entonces tienen como una responsabilidad directa al cuidado, la crianza y a la responsabilidad de esa persona que van a ser. Y por ende, digamos, se van construyendo todas aquellas opresiones que van vinculadas a las tareas que tenemos que hacer por ser mujeres y que muchas veces posponemos nuestros proyectos personales por cuidar, por criar hijos e hijas. Lo que sucede, digamos, es que esta capacidad o posibilidad de autonomía sobre nuestros cuerpos lo que hace es interpelar el orden establecido, digamos. Es poder visibilizar que las personas con capacidad de gestar, las mujeres, tenemos capacidad de decisión y que queremos decidir sobre nuestras vidas y que eso atenta, digamos, contra el orden patriarcal y machista, porque lo que estamos exigiendo en definitiva es la libertad sobre nuestros cuerpos para poder tener autonomía. Entonces ahí lo que sucede, más allá, digamos, de los argumentos que nosotras sostenemos como campaña, porque los hemos construido tanto desde el ámbito legal como también desde la salud y también sociales, entendemos que todos esos están atravesados y son los que
básicamente fueron los que expusimos cuando se hizo el debate en el 2018 en el Senado y en diputados y en diputades, donde se expuso claramente, digamos, y ahí, digamos, pudimos argumentar tanto científicamente cuáles eran, y también legalmente, cuáles eran esos argumentos. Y por el otro lado, digamos, por ejemplo, las exposiciones que iban en contra, para acceder a este derecho, una cantidad muy importante tenía que ver con argumentos morales y religiosos, basados, digamos, en cuestionamientos, digamos, desde un posicionamiento que solamente negaba derechos a partir de un principio moral e ideológico de índole religiosa, digamos, y que eso está en contra de esta noción que nosotras planteamos que tiene que ver con un derecho humano, que digamos, y que no puede ser negado. Sí, también, de Más o hecho, menos eso. a veces es como, bueno, sí, estoy a favor del aborto solamente en casos de violaciones, y es como tiene que otra persona agredirnos sexualmente a nosotros para ahí poder acceder a nuestro derecho a decidir. Y en algunos casos tampoco eso se llega a hacer. La pregunta que sigue es, ¿qué proceso es el más seguro? Bueno, eso tiene que ver, digamos, también con el tiempo de gestación, digamos, que se está transitando. En principio, digamos, una de las cosas que se recomienda, digamos, y porque ahí tenemos que hablar, digamos, de lo que existe legalmente en nuestro país y también de las condiciones de clandestinidad, porque una de las grandes, digamos, cuestiones que hace que seamos militantes por el derecho al aborto, por el derecho a decidir, tiene que ver con las condiciones de clandestinidad y que eso lleva a que haya mujeres y personas con capacidad gestante que mueran en abortos clandestinos, que tengan graves consecuencias en su salud, como pérdidas de útero, infecciones, también profundas situaciones que, digamos, no son posibles de sostener emocionalmente cuando no se desea gestar. Entendemos que como existe la clandestinidad, hay algo que se empezó a llevar adelante en nuestro país a partir de poder repensar qué implica la legalidad del acceso al aborto en nuestro país. Hay que recordar que en nuestro país tenemos un código penal que existe desde 1921, donde determina en qué situaciones el aborto es no punible. En definitiva, lo que se plantea es que el aborto está penalizado, pero hay excepciones, y esas excepciones son las que hoy nos permite acceder a una interrupción legal del embarazo, más conocida como ILE, que, digamos, garantiza el acceso a esta práctica de forma segura. Es decir, en un principio lo seguro es poder ingresar al sistema de salud y que una interrupción legal sea, digamos, dicha como tal, es decir, que se considere, digamos, y que se garantice un aborto legal en las causales que habla el Código Penal de 1921. Estas causales, digamos, son importantes, digamos, para recordarlas y tener en cuenta, y una es una gestación producto de una violación, cuando nuestra vida, digamos, está en peligro, es decir, un riesgo de muerte con certeza, y cuando nuestra salud está en riesgo. Esas son las tres causales que hoy existen en nuestro país y que nos permiten acceder a una interrupción legal del embarazo. Por eso hablamos, digamos, de que eso, digamos, garantiza seguridad porque lo brinda el sistema de salud, ¿no? Cuando hablamos de los causales, digamos, hay un causal, digamos, que es muy importante para nosotros, para quienes brindamos asesoramiento e información para este acceso, o para quienes son profesionales en el ámbito de la salud, o para compañeros como son las redes de socorristas, que también son parte de la campaña, y lo que, digamos, se trata de construir es poder pensar la causal de esa solicitud de interrupción legal del embarazo, porque lo que dice, digamos, el Código Penal es que tiene que entrar dentro de esas tres causales.
¿Y qué sucede, digamos, con la concepción de salud? Digamos, tenemos que entenderla no solamente en función de que tenemos una enfermedad, es decir, tenemos un malestar físico o un síntoma o algo diagnosticado, sino que es importante entender la salud en una mirada integral y amplia de lo que es nuestra vida en general, digamos, que significa, digamos, un bienestar general vinculado a causas sociales, tanto físicas, psíquicas, también pueden ser económicas, es decir, la salud entendida en todo ese ámbito. Y si así, digamos, es entendido, digamos, por el o la profesional que garantiza o que permite el acceso, vamos a poder acceder a una interrupción legal del embarazo. ¿Qué pasa cuando esa solicitud, digamos, no entra en esas causales? Lo que sucede y lo que está hoy previsto, en parte, digamos, por ámbitos como pueden ser el Programa de Salud Sexual y Reproductiva o el Ministerio de Salud, lo que se prevé es que en nuestro país, digamos, siguen sucediendo interrupciones o abortos clandestinos. Se estima aproximadamente que suceden entre 450 y 500.000 interrupciones al año. Entonces, ¿qué es lo que hay que prever? Es que el sistema, digamos, más allá de que no entre en estas causales, se debe brindar información, porque si no, se está poniendo en riesgo la vida de estas personas, porque lo que implica la clandestinidad es que se pueda acceder a pastillas en un mercado clandestino, se pueda tomar la medicación de una forma que no es la indicada, y se recurran a prácticas mucho más peligrosas, como por ejemplo una sonda, ir a una clínica que no tenga las condiciones aseguradas. Es decir, esa información existe, digamos, y es, en principio, el uso del misoprostol, que es el medicamento indicado para interrumpir, digamos, una gestación de forma ambulatoria, es decir, de una forma que lo podemos hacer en nuestras casas. Y una forma segura, digamos, de garantizar una interrupción de un embarazo, ya sea legal o si está fuera de las causales, es, o lo recomendado es hasta las 12 semanas de gestación. En ese caso, digamos, es además la fecha o el tiempo indicado en donde funciona de forma más efectiva este medicamento. Este medicamento del que estoy hablando es el misoprostol, que es un medicamento indicado para abortar de forma segura en nuestras casas. Esto, digamos, es parte de todo un aprendizaje que lo trajeron, en principio, mujeres que abortaban, por ejemplo, en Brasil, que fueron las primeras experiencias, y eso después se fue incorporando a la práctica, no solamente médica, sino, digamos, casera. No sé si alguna conoce, pero bueno, quienes empezaron, digamos, a difundir esta práctica son unas compañeras que son de lesbianas y feministas por la discriminalización del aborto, que en un momento tenían una línea que lo que hacían era informar acerca del uso, de cómo abortar en casa de forma segura y indicaban cómo era el uso más adecuado para usar el misoprostol. El misoprostol, bueno, tengo que aclarar que es un medicamento que es de venta libre. Además, recientemente en nuestro país se empezó a ver una producción nacional, que es otra marca que se llama Misop 200, que es la que hoy está disponible en los espacios que garantizan el acceso a interrupciones legales del embarazo, y, digamos, se vende en las farmacias, y eso es lo que hay que recomendar, que se compren en lugares donde se venden medicamentos y no por otras vías, porque no sabemos, digamos, qué podemos llegar a tomar. Entonces, lo que hoy existe, digamos, es información a la que podemos acceder para garantizar una interrupción segura y evitar, digamos, los caminos de la clandestinidad, porque pueden terminar, digamos, en la muerte, porque de hecho son una de las cosas que constantemente mencionamos, es que no queremos que haya más muertes por abortos clandestinos, porque los abortos se realizan todos los días y hay muchas complicaciones producto, digamos, de esta práctica inadecuada, ¿no? Perfecto. Sí, también que tiene un costo alto a veces adquirir también lo que es el misoprostol y que a veces hay Ujú. farmacias
que no te lo quieren vender tampoco. También por esto de lo que es la ética moral de quien está del otro lado. Sí, ha sucedido y hemos tenido, digamos, llamados de personas, digamos, que van a comprar a la farmacia y, por ejemplo, en una farmacia no se lo venden o lo venden como más caro, o hay que ir recorriendo, digamos, otras farmacias, o a veces le piden a otra persona y que no sea una mujer la que vaya a comprar, porque, digamos, a veces se niega el acceso a este medicamento, pero lo cierto es que debe venderse con la sola extensión de una receta. Vos te presentás en una farmacia y te lo deben recetar. No sé si les parece, por ahí está bueno, digamos, tener esta información para quienes están escuchando. Puedo contar, digamos, cómo es el procedimiento que se recomienda o que estamos recomendando. Por ejemplo, nosotras desde la campaña Noroeste tenemos un espacio de asesoramiento y acompañamiento. Por un lado, digamos, hacemos derivaciones o información para que se garantice estas interrupciones en el sistema de salud y para cuando eso, digamos, no es posible garantizar, porque hay municipios, por ejemplo, en el conurbano que eso, digamos, no lo garantizan en su totalidad. Las recomendaciones que hacemos es que, bueno, que una vez que se tenga esta medicación, se recomienda una toma de 12 pastillas divididas en 3 tomas. Cada toma consiste en 4 pastillas. Nosotros el modo, digamos, que recomendamos es que esta toma sea de forma sublingual, es decir, que se toman 4 pastillas, se ponen abajo de la lengua y se tienen que desarmar aproximadamente en 20 o 30 minutos. Eso se va desarmando y después quedan así como unas piedritas, eso se puede tragar o escupir, y en la próxima toma sería a las 3 horas, por ejemplo, un modelo, digamos, de toma de misoprostol, a las 6 de la mañana, a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía. Durante ese tiempo, digamos, se toma este medicamento en 3 tomas de 4 pastillas cada una del mismo modo, siempre sublingual. Pueden haber de otros modos, digamos, de tomar este medicamento, puede ser vía vaginal, pero siempre hay que mantener la misma modalidad. Y durante ese tiempo, ahí, digamos, empieza a producir la interrupción y la expulsión, digamos, de feto o embrión, el saco gestacional, digamos, que esto, digamos, son cosas que son muy pequeñas, ¿no? Siempre y cuando, digamos, las semanas de gestación sean entre las 9 y 12 semanas. Después, hay experiencias que se provocaron, digamos, las interrupciones después de las 12 semanas, pero siempre es más seguro eso. Y también no hay que dudar en que se puede acceder al sistema de salud, hay que ir y en el caso de que, bueno, haya alguna situación de maltrato o no nos quieren atender, eso también es importante, digamos, dar aviso. Hoy en nuestro país contamos con una línea telefónica que es el 0800 222-3444, que es del Ministerio de Salud. Allí, digamos, se puede informar todo lo que tenga que ver con salud sexual y reproductiva y no reproductiva, y en particular dan información sobre el acceso a las interrupciones legales del embarazo y cualquier otra duda. Y en ese caso, por ejemplo, si hay alguna situación, porque a veces, digamos, lo que sucede es que se provoca, digamos, una interrupción del embarazo, digamos, con un bajo riesgo, pero lo que provoca es, digamos, sangrado, digamos, malestar, dolores, y eso a veces hace de que, bueno, querramos ir al centro de salud para saber cómo estamos. Pero siempre, digamos, esta información la damos teniendo en cuenta de que si no la damos, una persona puede recurrir a la clandestinidad, pero siempre es mejor poder acceder al sistema de salud. Eso es importantísimo, porque lo que produce es que mientras más personas, digamos, lleguemos al sistema de salud y utilicemos estas herramientas, digamos, se va a producir más demanda, porque hay que volver a recordar, digamos, en nuestro país se realizan aproximadamente 450.000 interrupciones al año, casi equiparado a la misma cantidad de nacimientos que tenemos en nuestro país, que son alrededor de 600.000 nacimientos al año. Entonces, es un tema importante que
implica a una gran cantidad de población de nuestro país y del mundo también. Y es por eso, digamos, que entre las tantas cosas que decimos es que queremos, digamos, que tener una ley, porque una ley va a permitir, digamos, que esas redes se empiecen a seguir abriendo, esas articulaciones empiecen a seguir funcionando. Y nos estamos preparando para que finalmente el aborto sea legal en nuestro país, y entendemos que una vez que esa ley se llegue a aprobar, después hay algunas cosas que también va a haber que seguir acompañando, porque va a seguir habiendo servicios de salud o médicas que no garanticen los derechos que están ya garantizados. Por eso es súper importante, digamos, que tener este espacio para poder informar lo que hoy está sucediendo. Sí, nosotros siempre aclaramos que no es aborto sí o aborto no, sino es legal o clandestino, que sucede y que necesitamos una ley que nos ampare. Claro. Acá la pregunta que sí es, ¿cómo funciona la ILE? ¿Cómo me acerco yo a esos espacios? ¿Qué es lo que me ampara? Bueno, lo que ampara, digamos, a las interrupciones legales del embarazo, en principio es estas causales que dicen que el aborto no es punible. Pero hubo un hito fundamental en nuestro país que fue el fallo FAL, que fue del año 2012, que se trató de una joven que solicitó una interrupción legal a partir de que, bueno, había sido víctima de una violación. La cuestión es que se judicializa, es decir, se intenta obstruir el acceso a este derecho. Lo que sucedió es que se reclamó, digamos, judicialmente, digamos, que se reconozca y que se otorgue, digamos, este derecho. Y lo que implicó después fue un fallo de la Corte Suprema de la Nación que reinterpretó el Código Penal. Y lo que dijo es que entender a la salud como algo amplio, no solamente como una afección concreta, digamos, para solicitar una interrupción legal del embarazo, que en el caso de violaciones no se necesita una denuncia y tampoco, digamos, para garantizar, es decir, con el solo hecho de decir bajo una declaración jurada, se puede solicitar la interrupción legal del embarazo. ¿Sí? Eso, digamos, también hay como grandes cuestionamientos, porque una cosa es garantizar el acceso y otra cosa es la cuestión, digamos, más que nada de la denuncia judicial, que obviamente que también se tiene que acompañar y que quienes garantizan en el ámbito de salud tienen que estar, digamos, prestando atención, digamos. Por ejemplo, cuando la solicitud es de una persona menor de edad, ¿no? Donde allí, digamos, se tiene que activar otros ámbitos de intervención en un espacio de salud. Por ejemplo, los ámbitos de atención a la niñez, porque bueno, también hay una vulneración de derechos, además si no se llega a garantizar una interrupción legal del embarazo. Para acceder a una ILE, digamos, en nuestro país, solo basta, digamos, con el hecho de solicitarla. Pero ¿qué sucede? Ahí es que, digamos, como eso todavía, digamos, cuesta un montón para garantizar y hay espacios, digamos, que no lo garantizan con un montón de excusas, es que se crean, digamos, y están presentes las existencias de consejerías o consultorios ILE, que están distribuidos de diferentes modos. Algunos funcionan en un consultorio en un hospital público, otros en algunos municipios en salas de atención primaria. Hay municipios donde, por ejemplo, hay en un hospital y también está en la sala de atención primaria. En la región en donde estoy yo, que es la región noroeste del partido de Malvinas Argentina, José Paz y San Miguel, existen solo 2 consultorios, uno en Malvinas Argentinas, en un hospital, y otro en un centro de salud, que está en José Paz. Allí, digamos, lo que sucede es que se brinda información, por ejemplo, en el caso de José Paz tenemos la dificultad que no hay un médico, por ejemplo, en el equipo que pueda garantizar hacer una receta. Eso es fundamental, digamos, para obtener el medicamento, el misoprostol. Entonces lo que hay es una articulación, digamos, a partir de la existencia de un espacio que somos Campaña Noroeste, donde
en alianza con otra grupa que es el Espacio de Género Integral, tenemos un compañero, digamos, que se está, digamos, para garantizar estas recetas. Y nosotros además hacemos el acompañamiento, porque claro, lo que queremos enmarcar es que esas interrupciones estén consideradas interrupciones legales del embarazo. Entonces asesoramos, conversamos con la persona, y lo que hacemos ahí concretamente, esto es en CONCEPAS, después puede cambiar la modalidad porque no hay como un modo homogéneo. Y lo que sucede es que una vez que se tenga la receta, en este consultorio ILE que está en José Paz, como a ellos, a este equipo, digamos, tienen medicamentos de forma gratuita, se los entregan. A veces, digamos, en este momento hay medicamentos, se entrega, pero a veces no. Por ejemplo, en Malvinas Argentinas lo que sucede es que se atiende una vez a la semana como a demanda, se entrevista, se solicita, por ejemplo, una ecografía, que es algo, digamos, que se pide, digamos, para acceder a estos consultorios. En general, hay algo como un criterio que es tener una ecografía para determinar las semanas de gestación y qué práctica se va a llevar adelante. Si es hasta las 12 semanas, la práctica seguramente va a ser misoprostol de forma ambulatoria. Cuando ya excede ese tiempo, en general, se eleva al segundo nivel, es decir, que se hace una intervención en un ámbito de salud distinto. Después una de las cosas que sucede, digamos, en estos ámbitos que se garantizan es que tiene que haber una entrevista, una determinación del causal, esto que les decía antes, si es causal salud, si es causal riesgo de vida o violación, y a partir de eso, bueno, se llena algunas planillas, se llena algo que se llama consentimiento informado, y eso garantiza, digamos, que, por ejemplo, si tuvimos alguna complicación post-aborto, al ir al hospital, sea reconocido como una práctica, digamos, legal y que está, digamos, garantizada en el ámbito del Estado. Cuando hay algunos ámbitos en donde, por ejemplo, no se está garantizando, pero para eso, digamos, es importante tener en cuenta el 0800, que les nombré antes, que es un ámbito donde se reciben, digamos, los pedidos de interrupciones del embarazo. Allí, quienes atienden toman, digamos, los pedidos, y después de 2 o 3 días, y no más de eso, lo que se hace es derivar al centro de salud o al espacio que atiende más cercano al domicilio de la persona que consulta. Es decir, por ejemplo, hay personas que llaman de San Miguel, que es una de nuestras regiones, y en San Miguel es difícil el acceso a estas interrupciones legales del embarazo. Entonces, quienes atienden el 0800 ya saben que allí no derivan, porque va a haber bastantes obstáculos. Y cuando se llama a este 0800, lo que se hace es tomar, las chicas lo que te dan es como un número de secuencia, y ese número hay que anotarlo, y a su vez, después, cuando pasan algunos días, obviamente esto depende de las semanas de gestación, ¿no? Y la urgencia. Te sugieren que, bueno, te puedas hacer una ecografía o directamente en el centro de salud te tienen que otorgar un turno para hacer una ecografía, porque si no, digamos, es medio difícil de poder, digamos, estimar las semanas, más allá, digamos, que una persona sepa más o menos de cuánto está gestando. Eso por un lado. Y por otro lado, también existe una solicitud que es de parte de Provincia de Buenos Aires, donde hay como un formulario, donde ahí también se puede llenar y solicitar una interrupción legal del embarazo. Todo esto, digamos, es todo un sistema, digamos, que está funcionando. Puedo dar cuenta de lo que sucede en la provincia de Buenos Aires, donde en algunos lugares funciona y en otros no. Por ejemplo, si nos vamos a provincia de Buenos Aires, más, digamos, a lo que, no sé, sería centro de la provincia de Buenos Aires, si en algunos lugares no se garantiza, a veces hay que viajar de una ciudad a otra ciudad. En el conurbano estamos en otras condiciones, ¿no? Por ejemplo, si no se garantiza en San Miguel, se puede ir a José Paz, que queda ahí cerquita, o a Malvinas Argentinas. Pero eso, digamos, es el modo de funcionamiento que hoy que existe. En el caso, digamos, que quienes no cuentan con información, por eso para nosotras es súper importante el acceso a la información, porque hay muchas personas que no lo saben, y no saben siquiera, digamos, que en nuestro país tenemos aborto legal en 3 causales.
porque lo que nosotras exigimos como campaña es que hasta las 14 semanas, al menos, no nos rijamos para el acceso al aborto por causales. Es decir, que no tengamos que explicar el por qué queremos abortar. Con el solo hecho de la solicitud, se otorgue esta interrupción voluntaria del embarazo, sería. Sí, eso está bueno aclararlo porque a veces hay mucho miedo de ¿y qué voy a decir y cómo voy a explicar? ¿Qué me van a preguntar? ¿A dónde tengo que ir? A veces es mucho miedo por esto a veces de la falta de información y también, bueno, he sabido de que a veces buscas en lo que es internet y te salen un millón de posibilidades de cómo hacerlo de forma clandestina y la verdad que algunas opciones son bastante precarias y bastante peligrosas. Acá hay una de las preguntas que dice, ¿cuántas veces se puede llevar a cabo esta práctica? No hay, digamos, un límite, una restricción para llevar adelante esta práctica. Digamos, en nuestro país, según las estimaciones, las personas abortan al menos 2 veces en su vida. Hay que aclarar, digamos, que es una cuestión, digamos, que tiene que ver con que las personas no utilizan de per se, digamos, el aborto, digamos, como un método anticonceptivo. Siempre es una práctica de urgencia donde han sucedido muchísimas cosas, desde el olvido del método anticonceptivo, no sé, vivir en medio de una relación violenta, donde se tienen relaciones sexuales forzadas, que son violaciones en realidad, que no son relaciones por más que estén dentro de una pareja, entonces eso, digamos, puede provocar una gestación no deseada. Son múltiples las formas y los modos en que decidimos o elegimos, digamos, no querer gestar, y por eso, digamos, querer interrumpir una gestación. Digamos, no hay un límite en la práctica, y eso, digamos, también entendemos que es importante, digamos, mencionarlo, y también que no existe un límite, por ejemplo, en lo que nosotras planteamos como ley de interrupción voluntaria del embarazo. Las personas, digamos, no se la pasan, digamos, abortando constantemente, pero una de las cosas que también planteamos desde la campaña, desde su surgimiento, es que no solamente hablamos del derecho al aborto, sino también hablamos del derecho a la educación sexual integral, el derecho a poder tener información sobre métodos anticonceptivos y también que se pueda acceder de forma gratuita. Y también, una de las cosas que hablamos en nuestro proyecto es que estos derechos también sean garantizados, por ejemplo, por las obras sociales. Hablar, digamos, a veces de cuántas veces se puede abortar, digamos, es una cuestión que desvía, digamos, el eje de lo que queremos hablar y mencionar, que tiene que ver, digamos, como dije al principio, con una posibilidad de poder decidir sobre nuestros cuerpos que está relacionada directamente con esta posibilidad de hablar de nuestra libertad, ¿no? De que podemos ser autónomas en nuestras decisiones para proyectar la vida, nuestra vida, de la forma que podamos y también en un ámbito de derechos, ¿no? Sí, también esto de que no es un método anticonceptivo, también es como obviar que en algunos espacios, cuando sos menor, no te quieren dar métodos anticonceptivos si no te acercas con un adulto, que la ESI hay en escuelas que no se quiere implementar, hay padres que no hablan de lo que es las relaciones sexuales, hay gente que tampoco sabe que existe la violación dentro de las parejas, hay una compañera que comunicaba lo que es el sacarse el preservativo sin consentimiento de la otra persona, me parece que también es como obviar todo eso. También quiero aclarar que en uno de los comentarios lo pusieron que lo que es matanza, para lo que es acceder a la ILE, se pueden acercar al hospital Balestrini, que está situado acá en Ciudad Vita, ellos manejan lo que es la ILE y acompañan y dan todo el procedimiento. Sí, hay un montón de información, digamos, a las que no estamos teniendo acceso. Nosotras desde la campaña, que este año cumplió 15 años,
y los cumplimos en cuarentena, en el medio, digamos, de esta pandemia. Bueno, y hemos implementado un montón de acciones, bueno, entre ellas, bueno, una jornada donde hubo un montón de compañeras y compañeros que hablaron, y una de las cosas que se han producido fueron unos afiches, digamos, donde lo que se dice es que los derechos no están en cuarentena, porque el acceso a las interrupciones legales del embarazo y también a la atención a la salud sexual y reproductiva, digamos, son atenciones primordiales, digamos, esenciales y que deben garantizarse, en particular el acceso a la ILE, que es un servicio, digamos, sensible y que debe prestarse, porque, digamos, si no, digamos, obstaculiza el acceso a nuestros derechos y que hay excepciones a este aislamiento en el caso de que tengamos que hacer algún tipo de esta práctica, y también con cuestiones vinculadas, por ejemplo, a la violencia de género, cuando se va a hacer una denuncia, cuando se va a solicitar alguna medida en una fiscalía o en un juzgado. Eso, digamos, está exento hoy de el aislamiento, porque son cuestiones, digamos, que definen, en definitiva, nuestras vidas, y que eso hay que poder resolverlo. Y bueno, en ese sentido hemos sacado unos afiches que los hemos distribuido en diferentes lugares, que se llama Tus derechos no están en cuarentena, se los muestro acá, que esto lo que hicimos fue, digamos, difundirlo en diferentes organizaciones, y allí abajo vieron que hay como un espacio en verde, es para poner el teléfono o la dirección de algún centro de salud que garantice esta práctica, y después está el 0800 que yo les decía, que tiene que ver con llamar al 0800-222-3444 para poder garantizar el acceso a las interrupciones legales del embarazo. Después también está la información de la red de profesionales por el derecho a decidir, que son compañeros, también es una red de la campaña, que son personas que trabajan en su mayoría en el sistema de salud, garantizando y monitoreando, siguiendo ahí de cerca que los derechos se garanticen, ¿no? Que eso es fundamental. Perfecto. Después, si los tenés, los vamos a ir compartiendo en lo que es redes y eso para que también. Después acá me preguntan, ¿cómo es la ILE en las demás provincias? También esto es una realidad que no es lo mismo, como vos decís, abortar en lo que es capital y abortar en lo que es el conurbano. Mucho menos en el país. Sí, hoy justamente salió, digamos, una declaración de la regional de Santiago del Estero, que es una de las regionales, digamos, que no garantiza y tampoco, digamos, no está garantizando las interrupciones legales del embarazo. Lo que hemos, digamos, hay que tener en cuenta que, bueno, que nuestra campaña tiene presencia a nivel federal, es decir, que está en todas las provincias y en una gran cantidad de localidades de nuestro país, y tenemos panoramas distintos, digamos. Y sabemos que hay provincias que están caracterizadas por un conservadurismo, digamos, extremo, donde la presencia, digamos, religiosa, en particular de la Iglesia Católica, digamos, y su incidencia, digamos, hasta hace muy poco, por ejemplo, en Salta, digamos, era obligatoria, digamos, la enseñanza de la católica, por ejemplo. Sabemos que, por ejemplo, hay provincias, digamos, que no adhieren o no adhirieron, digamos, al protocolo de acceso a las interrupciones legales del embarazo. Recuerdan que a principio de año, digamos, se hizo una actualización del protocolo para interrupciones legales del embarazo, que lo que dice básicamente es cómo debe garantizarse, cómo deben actuar los efectores de salud para garantizar esta práctica, y que de ningún modo debe obstaculizarse porque va en contra, digamos, de derechos adquiridos, porque el hecho, digamos, que se mencione en un código penal de nuestro país, que es un ámbito, digamos, de que regula, digamos, a nivel, digamos, una herramienta que regula a nivel nacional y que debe garantizar. Sin embargo, digamos, hay diferentes provincias en donde esto, digamos, no se garantiza, pero también hay otros territorios u otras provincias donde sí eso, digamos, se está garantizando, como por ejemplo en Santa Fe, en Rosario, en
en Chubut, en otras provincias donde la atención y el acceso tiene, digamos, características parecidas a lo que suceden aquí en el conurbano y en Ciudad de Buenos Aires o en La Plata. Pero sí es fundamental entender que estas provincias a las que se tiene menor acceso, donde hay menor información, donde hay mayor cantidad de médicos y médicas que niegan esta práctica, muchas casualmente tienen que ver donde hay mayor cantidad, por ejemplo, de embarazos adolescentes, ¿no? Muchas, digamos, son esos lugares donde conocemos negación de abortos a niñas. Por eso, digamos, una de nuestras demandas o exigencias está vinculado a que las niñas no son madres, ¿no? Porque, bueno, hemos tenido el conocimiento acerca de niñas de 11 o 12 años obligadas a gestar, porque que no se les garantice una interrupción legal es obligarlas a gestar y a parir. Y bueno, y entendemos, digamos, que la maternidad es deseada y que también se construye, y el hecho, digamos, de estar gestando no implica que somos madres, por eso es muy fuerte, digamos, esta noción de que las niñas no son madres, por más que sean obligadas a parir y terminen teniendo esa gestación, pero en sí, digamos, el hecho de tener una gestación obligada no implica necesariamente ser madres. Y también algo que decimos en la campaña es que la maternidad tiene que ser deseada, ¿no? Y también la paternidad, porque también tenemos que hablar de que hay varones trans que no van a ser madres, van a ser padres, pero sí gestan. Y que también es fundamental, digamos, que si bien el cuidado, la maternidad, la paternidad puede ser compartida, pero hay que hacer hincapié en que el sujeto directo, digamos, de este derecho es la persona que gesta, digamos, y esa es la persona que tiene su capacidad de decidir y de proyectar y de pensar qué quiere para su vida, digamos. Ahí, digamos, eso es fundamental, digamos, no incide otra persona, sino, digamos, lo que yo decida. En todo caso, me puede acompañar, quien sea mi pareja, quien me quiera acompañar en la crianza, pero sí debe ser una decisión autónoma, porque eso es lo que da el carácter de esta demanda que tiene que ver, digamos, con nuestra libertad sobre nuestros cuerpos. Acá es una de las preguntas que dice que si esta práctica a futuro provoca lo que es una esterilidad. Si es practicada, digamos, en condiciones de riesgo, y sí, digamos, de hecho, digamos, los egresos hospitalarios, digamos, por aborto, lo que se traduce es en muchas veces infertilidad, o por el hecho de que el útero, digamos, no funciona, digamos, o se extirpa, o hay graves consecuencias, digamos, en poder volver, digamos, a gestar. Lo que estamos diciendo y lo que entendemos, digamos, desde lo que proponemos en esta ley de interrupción voluntaria del embarazo, tiene que ver con que el Estado debe ser responsable y debe resguardar nuestra salud, digamos, como cualquier otra práctica, porque la entendemos como una práctica más, digamos, pero que tiene estas características que inciden, digamos, todos estos debates que hoy estábamos mencionando, digamos, porque no hay cuestionamientos, digamos, a otras prácticas, digamos, del tipo religioso y moral, digamos, a excepción de la eutanasia, digamos, que es un tema, digamos, que creo que es un tema que se va a venir después, pero que también, digamos, va a traer grandes, digamos, controversias. Pero, digamos, una práctica segura en el marco de la legalidad, digamos, no provoca, digamos, de hecho, digamos, de entre las interrupciones legales que se han garantizado desde hace ya unos años atrás, no hubo muertes por abortos. En Uruguay, por ejemplo, que es uno de los países que legalizó la práctica, no hubo muertes por abortos clandestinos, ni complicaciones, ni consecuencias o secuelas graves en los cuerpos de las personas gestantes. Porque lo que hace la legalidad y la despenalización es que se acceda a interrumpir un embarazo de una forma segura. Lo que provoca, o lo que puede provocar, digamos, la infertilidad es el aborto clandestino. Qué importante también esto de remarcar lo que es la despenalización, ¿no? Porque también podemos hablar de lo que es la legalidad, pero
si te denuncian y después, o en el caso de que se hizo muy famoso de Belén, que ella tuvo un aborto espontáneo y estuvo presa un montón de Ujú, tiempo porque la fueron denunciando, y entonces también eso, el de poder tener esa tranquilidad de que voy a decidir sobre mi cuerpo y no me va a pasar nada y tampoco voy a terminar en una cárcel por el simple hecho de ujú. decidir. Acá Sí, se le mando consulta. un saludo ahí a Nair, que está saludándome, una Ah, compañera del trabajo. estoy viendo acá los comentarios. Sí, Acá veo, dicen niñas ahí no voy prestando madres. atención de ahí de vez en cuando. Hablando Bueno, sí, justamente ahí, sobre lo de niñas no madres, ¿qué ocurre sí. cuando hay una menor? Ujú. ¿Qué Bueno, procedimiento se hace? Tiene que haber un adulto responsable del otro lado, tiene que acompañar la familia, que a veces es muy difícil que las familias acompañen si es que tienen una creencia religiosa que también que las obliga a parir. ujú. Sí, en el caso de las personas niñas menores de edad, digamos, cuando son menores de 13 años, lo que sucede es que deben estar acompañadas, digamos, de un referente adulto, adulta, que pueden ser la madre o el padre o no, digamos, pero sí que sea un referente responsable, digamos, para poder garantizarle la práctica. Digamos, en el caso, digamos, que sean, digamos, mayores de esa edad, pueden solicitarlo. Lo ideal es que haya alguna persona, digamos, que acompañe, porque sigue siendo, digamos, una persona adolescente, joven, lo mismo que a cualquier persona, digamos, nosotras también recomendamos, digamos, cuando alguna mujer, ya sea joven o adulta, digamos, venga a solicitar, recomendamos también que alguien te acompañe o esté, digamos, dándote la mano o diciéndote, bueno, que va a salir todo bien, porque, digamos, una de las cosas que entendemos que la garantía de que salga todo bien es que sea, digamos, bajo condiciones de seguridad. Pero sí, digamos, legalmente una de las cosas que tenemos que remarcar es que para quienes solicitan y son menores de 13 años, tiene que haber, digamos, una responsabilidad de adultos referentes o responsables legales. Y que después, digamos, eso, digamos, puede ser garantizado. Incluso, digamos, hay muchas experiencias, por ejemplo, las compañeras de la red de docentes, que es otra de las redes de la campaña, que también, digamos, viven, digamos, estas situaciones o solicitudes, porque, bueno, al ser uno de los ámbitos que garantizan o implementan el acceso a la educación sexual integral, donde las y los docentes se constituyen como adultos referentes, en el caso de que no haya referentes, por ejemplo, para esas niñas, niños o adolescentes, hay muchísimos casos donde les consultan a sus profes y los profes, digamos, en el marco, digamos, de su responsabilidad, digamos, como docentes, también acompañan, informan, se ponen en contacto con las personas que puedan estar cercanas, pero una de las cosas fundamentales que hay que hacer es brindar la información y decir y tener en cuenta que el acceso a las interrupciones legales del embarazo están enmarcadas en el derecho y que deben garantizarse. Y si yo tengo una información y la estoy negando y no la estoy diciendo, estoy incurriendo, digamos, en una falta, estoy vulnerando derechos, en este caso a una niñez o a una adolescencia, ¿no? Perfecto. Mira, quedan Mm. 5 minutos, cortamos y hacemos otro vivo. ¿Querés que quedan un par de preguntas? Dale, como vos quieras, como Dale, ustedes quieran. perfecto. Yo tengo una pregunta particular mía que es, ¿cómo puede intervenir un docente en estos casos? Porque justo decirte si hay un adolescente que se te acerca, como docente, ¿qué posibilidad hay de poder ayudar, acompañar en este caso? En Ujú. lo que es el marco legal, porque hay mucho miedo en lo que es el ámbito docente, ya con la ESI no, cuesta un montón lo que es implementarla, a veces en algunos casos, cómo se puede ayudar. ¿Eso respondo ahora? Si querés ahora cortamos un poquito y la continuamos en el siguiente vivo. Bueno, dale, Dale, dale. Bueno, te corto acá y ahora te llamo en el otro. dale. Bueno, ahí estuvimos con Sandra Hoyos, integrante de la campaña por el derecho a decidir, por el aborto legal, seguro y gratuito. Voy a pasar unos chivitos antes de cortarlo y continuamos en el siguiente vivo.
bueno, nos auspicia Furia Glitter, Cositas Bellas Renata, Furia Glitter que tengo puesto ahora. Y después los emprendimientos de nuestros compañeros, que nada, bueno, en pandemia creo que no hace falta aclarar que tenemos que acompañar y ayudar a quienes son emprendedores. Bueno, lo continuamos en el siguiente vivo.